Muy buenos días. Hoy los estamos acompañando desde aquí, desde el Centro de Control Operacional de Autopistas del Café, ubicado en Dos Quebradas, Risaralda, para una invitación muy especial. Hoy haremos la presentación del libro Un eje que se entreteje entre historia, carreteras y café. Esto es un aporte de Autopistas del Café a la memoria histórica del eje cafetero, el cual ustedes ya pueden descargar desde la página web de Autopistas del Café, y durante la transmisión lo estaremos visualizando el QR que ustedes podrán ahí acceder para poder descargar este libro. Y hoy nos acompañan Mauricio Osa, presidente de Odinsa. También tenemos a Mauricio Vega, gerente de Autopistas del Café. A Gloria Montoya, la autora del libro. Tenemos a Hernando Vallejo Monsalve, el exgerente de Autopistas del Café. Guido Echeverry, exgobernador de Caldas. Jorge Eduardo Rojas, exministro de Transporte y exalcalde de Manizales. También tenemos a Nubia Mota, gerente de Café Quindío. Y Olga Lucía Vélez Sierra, educadora, escritora y empresaria. Este libro, además de narrar la historia del eje cafetero a partir de su progreso vial, habla también de la historia como elemento que logró unir y consolidar a nuestro eje cafetero. Para hablar de este tema tenemos a Mauricio Vega Lemos. Él es el gerente de Autopistas del Café, concesión vial de Odinsa, filial del Grupo Argos, y además es presidente de la Junta Directiva de la ANDI Risaralda Quindío. Adelante, doctor Mauricio. Muy buenos días. Hoy estamos materializando un sueño de hace mucho tiempo que teníamos en Autopistas del Café, no solamente yo y los actuales administradores, sino muchos de quienes me antecedieron en el cargo. Y es un sueño porque la Autopista del Café, más que una vía, ha sido el elemento que ha permitido integrar esta región, el elemento que ha permitido que hoy hablemos del eje cafetero como tal. Sin esta maravillosa vía que conecta los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, sería muy difícil pensar en esta región del eje cafetero, ejemplo de pujanza y de progreso, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Quiero en esta ocasión en que estamos presentando este maravilloso libro que espero puedan tener ustedes muy pronto en sus casas, pero que también puede ser descargado digitalmente, agradecer de manera muy especial a todos los que hicieron posible que pudiéramos materializar este sueño. Al periódico La Patria de Manizales, que hizo una impresión impecable, completamente impecable del libro. A nuestra autora, por supuesto, a Gloria Montoya. Gloria es una autora antioqueña, ya tiene varios libros en su haber, como Del oro en polvo al oro al agua, o Los hijos de la montaña. Ella se ha dedicado en los últimos años a hacer investigaciones que están recopiladas en estos libros y que hoy conforman unos textos valiosísimos, no solamente para la historia, sino para la literatura del país. Y ella supo captar muy bien nuestra esencia del eje cafetero y plasmarla en esta maravillosa obra de más de 300 páginas que les estamos entregando hoy como el mejor aporte a la historia de la región. A nuestra Junta Directiva de Autopistas del Café, que generosa y entusiastamente apoyó desde el principio la iniciativa de producir este documento histórico y ha acompañado todos los pasos de este camino. Y por supuesto, a nuestra casa matriz, a Odinsa, la empresa de concesiones viales y aeroportuarias del Grupo Argos, cuyos principios y valores de responsabilidad social y de sostenibilidad fundamentan todo el trabajo de esta concesión, en la que no concebimos la infraestructura por fuera de este maravilloso entorno con que nos privilegió la providencia, un paisaje natural, cafetero, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Y también agradecer a los funcionarios, a mis compañeros de Autopistas del Café, especialmente a Lina y a los que han dedicado tanto esfuerzo a que este libro sea una realidad. Es de verdad un verdadero placer para mí entregarle hoy al eje cafetero y al país un documento para la posteridad. Quiero en este punto invitar
al presidente de nuestra compañía de Odinsa, al doctor Mauricio Osa, quien además preside la junta directiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura, además de OPAIN, la concesión Valla Vial del Meta y la concesión vial Aburrá Oriente, a que introduzca este conversatorio en el que vamos a conocer de este libro, pero sobre todo vamos a conocer de la historia de nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a Lina, quien nos está coordinando en esta extraordinaria reunión, y por supuesto a Mauricio Vega por haber tenido la iniciativa no solamente de la producción y edición del libro, sino de convocar a este espacio. Quiero saludar a todos y cada una de las personas que nos acompañan y se han tomado un tiempo para que tengamos esta tertulia de una serie de temas fascinantes a lo largo y ancho de lo que llamamos el eje cafetero. Quiero saludar muy especialmente a Gloria Montoya, quien ha hecho posible que este proyecto sea una realidad, quien se apersonó de él y lo tomó como propio, puso al servicio de este proyecto sus más altas calidades en el conocimiento de la escritura, en la edición de libros, de la edición del conocimiento de la región y el deseo de conocer a profundidad una serie de elementos casi que hasta antropológicos. Y Jorge Rojas, un buen amigo, exministro, con quien también hemos tenido oportunidad de compartir y debatir acerca de temas no solamente de la zona, sino de la infraestructura del país. Creo que tenemos un equipo de excepción, creo que tenemos un grupo muy ecléctico, muy interdisciplinario, creo que vamos a tener una muy buena conversación. Vienen a mi mente para la introducción a esta conversación varias cosas que me gustaría que los que estén aquí, pues por lo menos reflexionemos sobre ellas. La infraestructura está concebida filosóficamente para que une, para que una, para que integre. Creo que no tenemos en el país un mejor ejemplo de integración regional. Quizás no propiciado por la infraestructura, porque sonaría pretencioso, pero diría que acelerado y consolidado por la infraestructura. Me parece que la visión que hoy en día las personas que habitan en cualquiera de los 3 municipios del eje cafetero es una visión de eje. Y yo reflexionaba sobre la importancia que ha tenido la infraestructura, porque entre otras ha permitido desarrollar nuevas formas de vida, nuevos tipos de negocio, nuevas facetas de desarrollo. Hoy el eje cafetero es un referente mundial, es un receptor de turismo internacional, es uno de los lugares, si no el primero, el segundo lugar, después de Cartagena tal vez, si es que es el segundo, o Cartagena después del eje cafetero, si es el primero, y excúsenme no tener este dato actualizado, de mayor turismo y desarrollo de turismo. Un turismo que es posible gracias a la infraestructura que sirvió de detonante para el desarrollo de la industria hotelera, con una categoría específica de hoteles boutique pequeños, que entre otras han apropiado el café como ese arraigo que tenemos, pues no solamente los colombianos, sino los nativos de todos estos departamentos para seguir adelante. Por eso me parece que el nombre del libro es absolutamente incluyente y muy descriptivo de lo que ha pasado. Ahora, la segunda reflexión es que los proyectos importantes, los proyectos verdaderamente transformacionales, pues hombre, toman mucho tiempo. La historia de este corredor vial tiene muchas anécdotas, ha tenido que sobreponerse a muchos desafíos, pero al final es una consolidación que ya está materializada. Creo que los colombianos tenemos mucho que aprender del eje cafetero, pero creo que su pujanza está reflejada en la capacidad que tuvieron de ser quizás el primer corredor vial. Después vino el del Malla Vial del Valle y ahora, doctor Jorge Eduardo, con el tema de 4G o 5G, lo que se está tratando es de lograr esas integraciones en otras regiones del país. Es decir, uno puede vivir en un lugar y trabajar en otro. Se han expandido los sectores económicos que han tenido desarrollo. Lo hacen de una manera confortable. Hoy en día podríamos decir, hay algunas zonas en donde tenemos que mejorar la infraestructura porque ha sido tal el desarrollo que ya se han quedado pequeñas. Y es verdad, eso hay que hacerlo porque todo esto es una evolución, pero es una evolución positiva. Me parece que se ha elevado la calidad de vida
de todos los habitantes de esa gran región, que además, como estaba diciendo Mauricio en su introducción, pues por supuesto que es bellísima, que tiene el paisaje cultural cafetero, que tiene una zona en la que todos pues nos maravillamos cada vez que tenemos ocasión, como en mi caso, de visitar. Celebro más que exista un libro que dé cuenta de eso, que haya sido capaz de recoger todo esto, plasmarlo en un libro que sea de fácil guía, de fácil lectura, que retome los elementos más importantes y sobre todo que enaltezca la cultura, la visión, las características de las personas del eje cafetero y ese eje cafetero como epicentro del país y como gran magneto para la atracción de turismo y de extranjeros a nuestro país. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me complace mucho hacerles esta introducción y quiero dar paso a mis compañeros de panel para que activemos la conversación. Estaré pues atento para participar. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Osa. Yo les voy a contar va a ser la dinámica el día de hoy. La charla va a estar dividida en 5 ejes, que esos ejes temáticos son los que se tratan en el libro. Y para cada eje temático vamos a tener a uno de los entrevistados que estuvo obviamente participando en nuestro libro. Vamos a iniciar con Hernando Vallejo Monsalve. Él es ingeniero civil con estudios avanzados en ingeniería y administración de empresas con más de 35 años de experiencia profesional. Ha sido directivo en varias empresas de concesiones de transporte, entre ellas Autopistas del Café. Así que, como les decía, vamos a tener un tema, el cual estará explicado en este momento por Gloria y va a ser hablado por Hernando. Entonces, Gloria, cuéntanos cuál es el tema. Lo primero es contarles lo feliz que me siento que hayamos podido en este año tan difícil haber logrado llevar este proyecto a cabo. A todos los entrevistados, mil gracias. Autopistas y audiencia por haberme invitado a ser parte de este proyecto tan hermoso. No hay duda que en Colombia la forma de ser y de hacer las cosas tiene que ver con nuestra topografía, con haber construido y conseguir construyendo este país en esta topografía tan hermosa y tan adversa como es la cordillera de los Andes. De eso nos va a hablar hoy el doctor Hernando Vallejo, pero antes quiero contarles que este libro lo construimos pensando en 3 principios básicos. Lo construimos pensando en que fuera una historia viva, es decir, que las voces que ustedes van a poder leer son las voces de los protagonistas, de los más cercanos a las situaciones, lo más real que pudimos tener la construcción, tejer este eje que se teje. Lo segundo es que es una historia conectada. No importa cuánto nos devolvimos, tratamos de hacerlo a muy largo tiempo, pero tratamos de ver todo lo que había pasado en el pasado, cómo se ve hoy. Y es increíble que Autopistas del Café pueda hacer esa lupa por la que el pasado y el futuro se conectan de una manera tan increíble. Entonces tenemos una historia viva, con sus personajes, una historia conectada, y procuramos hacerla divertida para que cuando ustedes lean, esa historia se les quede, para que no haya olvido, para que no sea una historia pesada. Entonces con eso nos comprometimos en este escrito. Tiene un por allá. En su libro Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, que cuando nuestro Nobel Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad y describió a Macondo y su aislamiento, no hizo otra cosa que mostrar la dificultad que tenemos en Colombia para el desarrollo de nuestros pueblos, por estar en esta cordillera de los Andes. Entonces, nadie más que usted y nadie mejor que usted nos contó justamente los retos que tuvo toda esta concesión para lograr hacer Autopistas del Café en esta topografía tan difícil, tan bella, pero tan adversa. Así que tengo el gusto de dejar a todos los que hoy nos acompañan para que se nos cuente esta historia. Muchas gracias, Gloria. Doctor Mauricio Vega, un saludo muy especial, doctor Guido, doctor José Eduardo, a todos los que veo por acá vinculados con esta tertulia. Antes de pasar a contarte un poquito sobre esa pregunta, Gloria, me parece muy importante y agradecerles a todos ustedes haber rescatado esos escritos de verdades, historias y anécdotas que arrancamos cerca del año 2000 a escribir con este grupo de historiadores que te acompañaron.
con el grupo de autopistas del café y con todos estos ingenieros que apoyaron el desarrollo de la autopista del café a través de toda su construcción y toda su implementación. Y ahí, en su momento histórico, tuvimos las grandes firmas de ingeniería colombianas que se unieron para hacer este gran reto de poder construir esta autopista, esta doble calzada a lo largo de estas montañas a las que se ha referido, montañas de Arteto. La topografía del eje cafetero es una topografía muy espectacular, una topografía muy especial, tiene esa historia geológica antigua, pero de la parte reciente de esta generación. Una geología no madura, una geología que implicaba unos retos en construcciones importantes. Una topografía que adicionalmente nos implicaba pensar en unos retos innovadores en obras de ingeniería civil para poder subir a Manizales, para poder conectar a Armenia por todas estas montañas onduladas espectaculares que tienen esta zona cafetera y poder interconectar las tres ciudades capitales del eje cafetero. Pues miras a buscar esa integración regional que alguna vez buscábamos y que en cabeza de muchas personas importantes de la región, entre ellos Rodrigo Rivera, buscamos y tratamos de sacar adelante, lo cual logramos con algunas dificultades en un principio, pero logramos implementar esto que hoy llamamos la pista del café, la ruta integradora de la gran región de las tres capitales en una sola, que nos permitió en su momento también, como lo has comentado en el libro, armar estos desarrollos, armar estos desarrollos particulares para cada uno de los tres puntos de foco de la región y volver la gran ciudad, volver la gran región. Creo que eso me permite pues, de contestarte, Gloria, de las montañas del eje cafetero. Fue un gran reto que tradujimos en una doble calzada espectaculares. Subimos a Manizales después de muchos viaductos y muchas rutas aéreas por la doble calzada y logramos un éxito que está usando la región indiscutiblemente día a día. No hay duda que cuando uno atraviesa el eje cafetero por autopistas del café, uno sin necesidad de ser ingeniero sabe como ciudadano, como colombiano, el reto tan impresionante que tuvo la ingeniería colombiana para llevar a cabo este proyecto. Entre los comentarios que tuve en las entrevistas, me gustó mucho el comentario que me hacía el doctor Álvaro Uribe, que me decía, Gloria, mire, en la vía pública solo hay 2 minuticos de felicidad después de mucho trabajo, y uno de esos 2 minuticos que yo he tenido es haber podido inaugurar Puente Helicoidal y todos los viaductos de autopistas del café, y ese es el gran reto de la ingeniería. Así es. Esos 2 minuticos que el presidente Uribe me hace alusión, creo que los hemos tenido varios de los que fuimos gestores y participamos en el desarrollo de la autopista del café desde los años finales de los 90. Han pasado por la historia de la autopista del café muchas personas que han dejado su granito de arena en ellos. Estas 12 firmas constructoras fundadoras fue un espectáculo en su historia. Todas las administraciones públicas de Caldas, Risaralda de Quindío, de las 3 ciudades capitales y de los municipios que están interconectados a través de la autopista, fueron unos procesos de unos personajes de un proceso apalancador, engrandecedor, y que hoy como lo vemos, pues es un éxito. La autopista del café es un ejemplo de integración, de capacidad de desarrollo en un proyecto de tan gigante tamaño en su momento. Es un proyecto que si lo comparáramos hoy con una de las 4G podría ser de las más grandes de las 4G en términos de inversión, en términos de reto al momento de construcción.
Bueno, doctor Fernando Vallejo, muchísimas gracias. A continuación nos acompañará Guido Echeverry Piedradita. Él ha sido concejal y alcalde del municipio de Villa María, personero del municipio de Manizales y representante a la Cámara. También presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes, delegado del Congreso de Colombia ante la Asamblea Nacional Constituyente, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, rector de 4 universidades y gobernador de Caldas en 2 oportunidades. Gloria, ¿qué tema vamos a tratar con el doctor Guido? Gloria, de Autopistas del Café, pero es que su construcción ha sido larga y en más de 20 años de estar el proyecto realizándose, pues ha pasado por la mano, el pensamiento, de la boca de muchos líderes políticos nacionales y regionales, con los que además tuvimos pues, el gusto y el placer de conversar y que ahí quedaron registrados en el libro. Pero el doctor Guido Echeverry lo saludo muy especialmente y además de esa conversación tan agradable que tuvimos para este libro, quiero contarle que usted fue una de esas personas que nos dejó el mensaje de que la autopista, más allá de ser una vía de conexión y de transporte y de movilidad, había sido la gran mesa regional que había permitido a los líderes políticos juntarse mucho más, conocer sus diferencias y aprovecharlas. Más allá de diferenciarse o discriminarse, era realmente tener en la vía esa mesa de concertación. Entonces, eso fue para nosotros grande, ver la vía más allá del transporte, y quiero que usted le cuente a todos los asistentes en esta mañana eso tan maravilloso que nos dejó. Los saludo a todos y a todas, como se dice ahora. Valoro inmensamente la oportunidad que tenemos de hacer memoria sobre uno de los fenómenos más importantes en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, que se han dado en Colombia en los últimos años, porque no dudo en calificar la obra Autopistas del Café como un motor muy importante. A continuación nos acompañará. Y desde la perspectiva me parece que ha sido muy interesante recoger en un libro la memoria de lo que ha sido la historia de este proyecto tan importante para el país y fundamentalmente para el eje cafetero. Recupera la memoria en un país muy desmemoriado y fundamentalmente en un país en donde la memoria se escribe con sangre. Qué bueno estar hablando en esta oportunidad de un proyecto muy positivo que nos integró, que nos unió como región y que hoy tiene un hondo significado para el país y para el mundo. Y digo para el mundo porque, como repitiendo un poco lo que decía hace un rato Mauricio Osa, cuando uno a Europa entiende que una de las marcas más importantes del país es el eje cafetero, así nos miran como eje cafetero. En Europa no hablan de Caldas, de Quindío, de Risaralda, sino del eje cafetero. Y es cierto, Mauricio, el eje cafetero se ha convertido con el paso del tiempo en el segundo destino turístico más importante de Colombia después de la costa Caribe. Habría que empezar diciendo que valoramos inmensamente a aquellas personas que hace bastantes años consiguieron esta idea y que asimilaron la importancia de identificar el fenómeno de conurbación de estas 3 ciudades, un fenómeno de conurbación tal vez más importante de Colombia, para integrar esas ciudades, y el caso y el ejemplo lo tenemos con esta integración, porque considero que Autopistas del Café ha sido el más importante eje de integración de la región cafetera, que ha permitido primero superar escollos, rencillas, algunos enconos, tensiones que evidentemente ha habido entre estos 3 departamentos después de la separación de la Fortunada de Caldas hace más de 40 años, tal vez. Y yo diría que constituye un elemento muy importante desde lo social, porque esto ha permitido integrar estas comunidades, acercarse, intercambiar información, opiniones, conceptos, propuestas de desarrollo. Desde el punto de vista económico sí que ha sido importante este fenómeno de Autopistas del Café, porque aquí ha quedado claro que a partir de las diferencias que tenemos entre los 3 departamentos, con fronteras distintas, entendimos que lo que importaba era la complementariedad.
Descubrimos, por ejemplo, en economía especializada en los 3 departamentos que se complementan. Descubrimos que uno de los procesos más importantes del mundo moderno, según ha dicho Moisés Naim, que es la movilidad, nos ha servido muchísimo desde la perspectiva de esta vía. Ustedes saben que hoy en día, dice Moisés Naim que una de las características del mundo moderno es el movimiento. Las cosas hoy en día se mueven más rápido, se mueven más eficientemente, se mueve más barato, se mueve la información, las personas, los productos, los servicios, hasta los virus, como los que tenemos hoy con la pandemia del COVID-19. Y naturalmente, desde el punto de vista de la movilidad, esta vía sí que ha sido importante para el eje cafetero porque nos ha permitido un intercambio de bienes y servicios absolutamente virtuoso, que hoy nos ubica en Colombia como la zona del país en donde son más bajos los costos logísticos, y eso tiene una trascendental importancia en un país que tiene tantos problemas logísticos y en donde se encarece tanto el transporte de bienes y mercancías y servicios. Desde el político creo que este proceso de integración ha cumplido la necesidad de unirnos, de reencontrarnos, de construir propuestas comunes, de superar diferencias, como decía hace un momento. De pronto, y en esta vía no hubiera sido posible de pronto ponernos de acuerdo sobre la importancia para el eje cafetero, por ejemplo, de autopistas del café. Sin esta autopista no tuviéramos claro hoy que es importantísimo trabajar, doctor Mauricio Osa y Jorge Eduardo, la vía de comunicación del eje cafetero con el Magdalena Centro. Mejorar la vía que nos lleve a Mariquita no es un problema de Manizales, es un problema del eje cafetero. Y creo que lo que está ocurriendo hoy con el derrumbe en la vía Ibagué, o mejor Cajamarca-Calarcá, nos habla de la necesidad de desarrollar propuestas que nos permitan mejorar este corredor vial para comunicar, repito, mejor al eje cafetero con el Magdalena Centro y con el Caribe y con Bogotá y con el mundo. Y desde el punto de vista cultural, cuando uno conversa con alguien de afuera, le dicen que no existe ninguna diferencia entre Caldas, Quindío y Risaralda, que es el mismo paisaje, los mismos bosques enanos del café, la misma geografía, los mismos horizontes infinitos desde estas montañas que bien mencionaba ahorita el doctor Vallejo, de tal manera que es indudable todo el proceso, todo lo que nos ha enseñado estas autopistas del café con respecto a lo que significa en materia de integración regional. Y yo le decía a la autora del libro, cuando conversábamos, que con esto estábamos simplemente adelantándonos al último objetivo del desarrollo del milenio que casi nadie menciona, y es el trabajo en red. Estamos trabajando en red los departamentos del eje cafetero. A partir de ahí encontramos más serias posibilidades y menos obstáculos para unirnos como región. Creo que ese tema de la región administrativa de planeación avanza bien. Ha habido discusiones políticas muy interesantes que nos han puesto de acuerdo, y yo creo que lo que hay que valorar en lo fundamental es la visión de quienes entendieron hace muchos años la necesidad de la unidad efectiva a partir de un hilo que nos comunicara, que nos acercara, que nos hiciera más caracterizados, más idénticos y más complementarios, y esos son las autopistas del café. Así es, doctor Guido. Autopistas del Café ha sido el hilo conductor y el hilo que ha unido a todo el eje cafetero. Le agradecemos muchísimo por su participación, no solamente aquí en esta transmisión, sino también en nuestro libro, que les repito, lo pueden descargar ya mismo desde la página web de Autopistas del Café. Y bueno, continuamos con el doctor Jorge Eduardo Rojas. Él es un ingeniero manizaleño de 48 años. Tiene más de 20 años de experiencia en la vida pública, local, regional y nacional. Fue concejal, alcalde de Manizales y ministro de Tránsito y Transporte. Gloria, entonces, ¿qué tema vamos a hablar con el doctor Jorge Eduardo? Este proyecto, esta construcción literaria, y efectivamente, como decía ahora el doctor Hernando Vallejo, teníamos de base un estudio de 3 historiadores muy importantes de la región que habían descrito de una manera casi perfecta el sistema de transporte intermodal, el modelo de sistema de transporte intermodal más antiguo de Colombia, que justamente lo tiene el eje cafetero, porque contaban con el cable más largo del mundo, contaban con ferrocarriles,
contaban con transporte marítimo, contaban con todo lo que había que contar, además conectado con ese tema de sacar el café, con ese objetivo de sacar el café y de tener una economía dinámica. Estábamos partiendo de ahí y ahora les prometí que este libro, uno de los principios con que está escrito es que la historia estuviera bien conectada. Entonces sabíamos que teníamos que contar algunas cosas de eso, pero no sabíamos cómo conectarlo. Cuando empezamos las entrevistas, y pasaron por nosotros, por este proyecto, importantes y destacadísimos políticos, pues como César Gaviria Trujillo, como Álvaro Uribe Vélez y como todos los gobernadores y alcaldes de la región, empezaron todos a mencionar un eje conectante que nos pareció supremamente valioso y es la Constitución de 1991. Justamente el doctor Jorge Eduardo empezó a hablarnos de la Constitución porque él hacía parte del plan de ordenamiento territorial y ahí, en ese punto, nos dio la perfecta conexión para mostrar cómo la Constitución se había convertido en el norte y en el lineamiento para tener hoy la carretera tan bella, tan bien hecha y que nos da pues tanto orgullo a los colombianos y a la región del eje cafetero. Entonces, esa puerta abierta para unir lo público y lo privado en estos nuevos desarrollos viales. Bueno, Gloria, muchas gracias y a todos un saludo muy especial. Me alegra mucho estar compartiendo este panel con esta calidad de personajes, contigo, con Gloria, con Nubia, con Mauricio, con Olga, con el doctor Guido, con Mauricio Vega también, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Un abrazo. Miren, es muy importante ver lo que pasaba en Colombia en las carreteras, y es que fueron muchos años, desde, digamos, de hace 50 años a hace 30 años, la inversión en Colombia se estancó en el tema de las carreteras. El avance de las carreteras en Colombia era prácticamente nulo. No se mejoraban ninguna de las condiciones técnicas de una carretera, que son la seguridad, el confort, los tiempos de viaje, las alturas medias de operación. Ese tipo de cosas nunca se mejoraron por una sencilla razón, porque la inversión en infraestructura en Colombia era inferior al medio punto del PIB cada año, y con eso era imposible generar entonces una mejora en la infraestructura. Está claro y está demostrado por todos los estudios que ha hecho la ANDI y los grandes economistas de Colombia que la competitividad del país pasa por la mejora de las carreteras y por la mejora de la logística, porque sin esto, por supuesto, no hay una mejora en la productividad. Colombia ha alcanzado puestos absolutamente absurdos en el ranking mundial de infraestructura. Estábamos hasta hace, digamos que en el 2010, estábamos en el puesto 110 de tener las peores carreteras de Colombia, o sea, del ranking de infraestructura en el mundo. Eso es algo vergonzoso. Cuando nos sentábamos a la mesa con la gente de la Alianza del Pacífico, éramos los últimos. Los últimos bueno, los últimos eran Venezuela, pero Chile, México, Ecuador, Uruguay, que con su propio recurso y no con plata del Tesoro Público, que era muy poca, no alcanzaba, porque había muchas prioridades en el país, se pudieran generar megaproyectos. Entonces, para cerrar esa brecha, se hace una propuesta, y es que por allá en el año 93 sale la ley 80, y en uno de sus apartes, si no estoy mal, es el artículo 38, 32 de esa ley, que viene totalmente desatada de la Constitución de 91, dice que se pueden hacer alianzas público-privadas en el modelo de concesión, y en ese modelo de concesión entonces arranca la oportunidad de hacer contratos entre entidades estatales para otorgar una concesión para que puedan explotar los particulares una operación, una organización o gestión de un servicio público o la construcción, explotación de una infraestructura del país. Y eso abrió la oportunidad de que se dieran las primeras concesiones, y ahí nacen las concesiones de primera generación. Se crean a raíz de estas normas una cosa que es el COMPES, que es el COMPES 2597 del 92, y en ese COMPES salen los contratos de obra por concesión, y de aquí sale, por ejemplo, Autopista del Café, sale la malla vial del Valle, que son los primeros ejemplos del país. Esto arrancó, pero no pudimos, el país no pudo generar, digamos, más concesiones que estas. Fueron muy pocas las que salieron, porque digamos que no habían unas reglas de juego muy equilibradas entre el privado y el público. ¿Por qué? Porque como arrancaron las cosas, arrancaron con proyectos sin muchos diseños,
y lo puede contar el doctor Hernando Vallejo, uno de los grandes retos de la autopista era que le faltaba mucha profundidad desde su inicio, o al inicio más bien, ahora no, pero en su inicio, de la claridad en el alcance, en los diseños, en la parte ambiental, la relación social, económica, todos los retos que tuvo que asumir esas concesiones de primera generación, como es el caso de Autopistas del Café. Entonces el país se dio a la tarea de mejorar esas condiciones, esa claridad que hay, que debía haber en la relación contractual entre la nación y los privados, y sale las concesiones de segunda generación. Por el año 1995 se sale el COMPES 2775, y entonces empiezan a darle mucha más importancia a las licencias ambientales, a la estructuración de proyectos, y se coloca un mecanismo un poquito más claro en cuanto a la concesión. Pero, como era de esperarse, ese era un reto grande, pero tampoco se logró mucho, no se avanzó mucho, y por eso se buscó las concesiones de tercera generación. Eso por allá en el año 99 sale otro COMPES, que es el 3045, y en ese COMPES se introduce mayor fuerza en la operación y el mantenimiento de las vías. Entonces, no es solamente construir, que es lo que se llama el CAPEX, que es la inversión propia, sino también lo que se llama el OPEX, que es el mantenimiento de la vía propia. Ahí salen unas pocas concesiones, el logro no es tan grande, pero se mejoran las relaciones contractuales. Y es por eso que por allá en el año 2010, en el plan de desarrollo, sale un gran reto, y es detonar por completo las concesiones, las relaciones de las APPs. Sale entonces la ley 1508, donde se definen las alianzas público-privadas por completo, y ya no se deja solo como modelo concesión, sino la concesión y las alianzas público-privadas, que son de 4 tipos. Son alianzas de carácter público, con plata del público, o alianzas público-privadas de carácter público, pero con plata del público y del privado, o de iniciativa del privado, que el privado pide hasta un 20% del Estado y el privado pone el resto, o del privado completamente, que hace una propuesta que se llama iniciativa privada, y con plata completamente del privado se desarrolla el proyecto. Entonces, por allá en el año 2012 y 2013, con varios COMPES, se estructura mucho mejor la ley, y sale a la luz pública el proyecto 4G en Colombia. Ese proyecto 4G es un proyecto súper ambicioso que yo tuve el honor de administrar por casi 2 años, donde sale, y quisiera introducir aquí un concepto, y ese concepto logístico. Colombia sacó en ese momento el Plan Maestro de Transporte Intermodal, la versión 1 y la versión 2. La versión 1 era para los corredores logísticos de Colombia, y la versión 2 era para conectar esos corredores logísticos como Autopistas del Café con los centros de economía, con las capitales del país y los centros de producción. Vale la pena decir que me gusta mucho ver cómo ese gran diseño se ha seguido en el tiempo, sin importar los cambios del gobierno. Eso es inteligencia administrativa. Pero les quería decir, miren, el proyecto Autopistas 4G fue un proyecto de 7.000 kilómetros, de 50 billones de pesos, de más de 40 proyectos, que movió el PIB por completo en el país. Más del 3% del PIB cada año se invirtió. Se pasó en 8 años de invertir 3 billones de pesos al año a invertir 10 billones de pesos en las concesiones, y todo por el cambio del modelo, todo porque se permitió desde la Constitución del 91, con el cambio de las normas, que el privado pudiera llegar. Y el mejor ejemplo de eso es Autopistas del Café. A mí me gustaría decirles, cuando yo estaba muy pequeño, yo tenía que ir desde Manizales a Pereira, y nos tirábamos casi 2 horas o un poquito más, mucho más tal vez. Hoy uno va en 35 y 40 minutos desde el final, o desde la salida de la estación Uribe hasta Dos Quebradas. Es impresionante lo que ha logrado Autopistas del Café. Yo la vivo por completo, porque me tocó vivirla de secretario de obras, de alcalde, me tocó vivirla de ministro, y hoy me toca vivirla como consultor. Yo transito diariamente por la Autopista del Café y le digo, no hay un hecho de infraestructura que ligue esta región de una mejor manera que la Autopista del Café. Gracias a la Autopista del Café yo puedo trabajar en Pereira, en Armenia, puedo llegar hasta Cali de una manera más sencilla, puedo ir a donde quiera en esta región gracias a la Autopista del Café, con la seguridad, el confort y los tiempos de operación y las alturas medias que tiene la Autopista del Café. Le cambia la vida a cualquier persona del eje cafetero. Para yo terminar, solo quiero dejarles unas reflexiones.
tenemos que defender el modelo de concesiones del país. Entre todos tenemos que mostrar que este es un modelo eficiente, donde el privado con unas reglas claras y el Estado con unas reglas claras y contundentes, donde cada uno gane lo que tiene que ganar, podamos evolucionar el país. Este es un modelo probado en el mundo entero y no puede perderse ni echarse para atrás. Me parece que ha sido el detonador de la infraestructura de Colombia, y no solamente en las carreteras, sino en muchas otras cosas. Me alegra mucho haberles podido compartir estas reflexiones y aquí estaré pendiente de qué más podemos hablar. Doctor Rojas, muchísimas gracias. Claro, esto fue una explicación muy clara para quienes no entienden cuál ha sido todo el proceso de ese modelo de las concesiones. Muchísimas gracias. A continuación hablaremos de algo que nos caracteriza, el café. ¿Y quién mejor para hablar de él que Nubia Mota, quien hace 29 años fundó su empresa, la reconocida Café Quindío? Gloria, amplíanos un poquito más el tema. El nuevo oro de Colombia, el siglo XIX nos deja el café como el nuevo oro de Colombia. Por eso hablar de café en Colombia a veces es pensar que se habla de historia, pero hablarlo contigo, Nubia, fue definitivamente hablar de que el café tiene más futuro que pasado. Por eso yo te dejo aquí en esta mañana para que nos cuentes cómo avanza el eje cafetero y la influencia de la autopista para que este desarrollo industrial vaya. Para todos, para no mencionar uno por el tiempo. Realmente para mí es un privilegio poder estar hoy en el lanzamiento de un libro que tuve oportunidad de verlo digitalmente ayer, si no todo, pero en su mayoría, y es un gran legado que nos deja Autopistas del Café para los habitantes del eje cafetero y para Colombia. Es indudable, o sea, yo no voy a reiterar en todo lo que los expositores que me han antecedido han hablado sobre la competitividad, sobre el desarrollo, pero yo quiero enfocarme más en el gran impacto que ha generado Autopistas del Café para la región y para los empresarios. Lo enfoco como unos antes de Autopistas del Café y otros después de Autopistas del Café, porque el aporte a la cultura, a la competitividad y al desarrollo socioeconómico de la región es evidente, por lo que ustedes han ya notado, el tema turístico que deja realmente unos recursos económicos importantes que van desde empresarios pequeños de café, de las artesanías, de los restaurantes, de hacerlo mejor por el café, que es un producto que nos identifica ante Colombia y el mundo. Entonces sí es un momento, como les dije ahorita, antes y después de Autopistas del Café. Jorge Eduardo decía cómo era desplazarnos antes y después, y realmente es cierto. La economía cafetera ha tenido un desarrollo muy importante, la industria del café en este momento en el eje cafetero. Creo que contamos con más de, entre muy pequeños, el desarrollo de cafés especiales, café tipo boutique. Nosotros fuimos pioneros, Café Quindío, y fuimos invitados por Autopistas del Café a ser parte del servicio y de la comodidad de los visitantes al eje cafetero y las personas que usan las autopistas del café. Entonces, hemos hecho un aporte a la economía y a la generación de empleo, que bien saben ustedes que el Quindío tenemos un alto factor de desempleo en este momento, y aún esto acentuado por la pandemia, pero estamos trabajando todos en la región, los empresarios. Yo quiero ser vocera no solo de empresarios del café, sino de todos los empresarios del Quindío. Y tenemos que seguir con esta responsabilidad social que nos implica a todos, generando bienestar para la comunidad, desarrollo, y Autopistas de Café la vemos como propia, es como nuestra. La competitividad que ha generado es indescriptible y creo que todavía no la hemos evaluado. Sentimos nuestra Autopistas del Café, la queremos, participamos de todo, vemos cómo el servicio, cómo el manejo que se le da es impecable, y realmente es muy satisfactorio poder participar de este lanzamiento y de este proyecto que no solamente es orgullo para el eje cafetero, sino para Colombia y para nuestros visitantes del mundo, y esperamos continuar unidos para aportarle a la comunidad, al desarrollo. Yo pues no entro en temas políticos ni de historia, porque ya están expuestos, ya están escritos en esta maravillosa obra que ha quedado para todos nosotros y para los colombianos.
Solamente les quiero decir gracias a todos los gestores, gracias a todas las personas que han participado del desarrollo, y nosotros seguiremos pendientes en hacer cosas mejores para que se viva la experiencia de nuestra historia en el café, para que se viva la experiencia en el desarrollo, en la competitividad, en adaptarnos a las nuevas costumbres y la economía del mundo, porque el café es un producto mundial y sigue siendo el oro del país, genera una cantidad de empleos que esto lo saben todos, pero tenemos que transformar la economía cafetera en valor agregado, en generar utilidades y recursos por muchos medios, productos derivados, tiendas de café, llegarle al mundo de muchas formas y tratar de llegar cada vez más al mercado internacional con cafés procesados y no cafés solamente en verde. Y esto lo hemos hecho. Realmente yo les quiero decir gracias para la empresa nuestra y para todas las empresas del eje cafetero y para los empresarios, para movilizarnos, para generar competitividad, transformación económica. Esto ha sido maravilloso. Yo realmente creo que no tengo más nada, todo lo han dicho ya sobra lo que yo pueda decir, pero hablo en nombre del futuro del café y de los empresarios. Doctora Nubia, muchísimas gracias por sus palabras. De verdad, Autopistas del Café siempre trabaja por un desarrollo sostenible y colaborando con todos los empresarios, la parte social, la parte ambiental, todo es muy importante para este desarrollo de la infraestructura. Bueno, y continuamos con un tema que nos apasiona, el paisaje cultural cafetero. Y para hablarnos de este tema tenemos a Olga Lucía Vélez Sierra. Señor, doctor Guido. Felicitarlos a ustedes por organizar un evento tan interesante y decirles finalmente que me sentí muy bien acompañado con todos los panelistas. Un abrazo para todos. No, a usted muchísimas gracias por su aporte y por su compañía. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Guido. Muchas gracias. Un gusto verte. No, doctor Guido. Doctor Vallejo. Bueno, y entonces continuamos, como les decía, vamos a hablar ahora del paisaje cultural cafetero y para esto tenemos a Olga Lucía Vélez Sierra. Ella es una educadora, escritora y empresaria pereirana. Sus aportes a la educación y al desarrollo de la región la hicieron merecedora de la medalla Gran Cruz de Risaralda, categoría Orquídea. Actualmente se desempeña como gerente del Hotel Sandú de la ciudad de Pereira. Gloria, entonces ampliémosle un poquito más el tema de qué hablamos del paisaje cultural cafetero en nuestro libro. Bueno, muy bien, estábamos construyendo esta obra literaria cuando, muy impresionados obviamente con la topografía de los Andes, admiradísimos con la respuesta de la ingeniería colombiana pues frente al reto de esta topografía, gratificadísimos con cómo había logrado el proyecto de autopistas convertirse en esa mesa regional de conversación. Estábamos muy a gusto con que el café se hubiese convertido en el nuevo oro de Colombia y la gran cultura cafetera que había desarrollado a través de él, cuando entrevistamos a Olga Lucía y empezamos a hablar del turismo y vimos cómo en Colombia se había desplazado esa idea que teníamos de vacacionar en el mar o inclusive para algunos salir al exterior y cómo el eje cafetero se había convertido en el segundo destino turístico del país, mostrando pues como toda esa belleza que tiene esa región. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Cómo había logrado el eje cafetero llegar a ese nivel, a ese punto? Y Olga Lucía fue la persona que nos abrió toda esa puerta linda del turismo en el eje cafetero. Olga, te dejo con nuestros asistentes a esta presentación para que seas tú, que conversas además muy rico, y nos cuentes qué fue lo nuevo, qué fue lo que pasó para que llegara el eje cafetero a este nivel. Gloria, muy buenos días para ti y para todos los que nos acompañan. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy. En cuanto a lo que me preguntas del paisaje cultural cafetero, pues sucedió que la UNESCO nos hizo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y eso nos impactó de varias maneras. La primera y la más importante fue que hizo que nos reconociéramos como únicos, nosotros mismos nos diéramos cuenta de lo maravilloso que somos. Y segundo, proyectar esa imagen al mundo. ¿Qué nos hacía únicos? La cultura cafetera se desarrolló en las laderas de las montañas, en pequeñas fincas. Esas pequeñas fincas se convirtieron en ecosistemas, sembrando el árbol de aguacate, sembrando el mandarino, sembrando el guayabo, el plátano, hicieron que se generara
un hábitat especial para las aves más hermosas del planeta. Eso es maravilloso. Entonces, eso nos hizo únicos. Esa declaratoria, además de que nos hizo entender lo maravilloso que somos, nos puso una alerta. Nos dijo, ojo, eso se está acabando. Y es peligroso de que se acabe. ¿Y por qué se está acabando? Pues primero que todo, porque los hijos de los nuevos cafeteros, de los nietos ya, de los cafeteros, no querían seguir en la construcción ni en continuar con el proceso del café, porque no era rentable. Segundo, porque hubo muchas crisis que afectaron el café. Entonces, ¿qué sucedió? Nos pusieron en la mente y en la agenda del gobierno. Se creó una mesa en la cual tienen asiento los gobernadores. Entonces lograron que se sentaran en una mesa y se creara una comisión de los 3 gobernadores para que a problemas comunes tuviésemos soluciones comunes, para que todos estuviéramos mirando a un norte, para que todos estuviéramos, como lo han dicho todos los panelistas, contemplando la posibilidad de tener proyectos únicos. Y eso es Autopistas del Café. Autopistas del Café nos ha servido para unir deseos, para unir personas y para unir proyectos en torno al desarrollo de la región. ¿Qué pasa en este 2020? Que ha sido un poco difícil, un poco raro. El año pasado tuvimos más o menos un 49% de ocupación hotelera. En el 2012 tuvimos 17,000 visitantes. El año pasado tuvimos 30,000. Y ahora estamos con el 19% de ocupación y muy poquitos visitantes. Pero ¿qué ofrecemos nosotros? Nosotros estamos en este momentito en la misma categoría del Parque Tayrona y del Amazonas. Somos turismo de naturaleza. Y eso es lo que quiere el mundo. No solo el mundo exterior, sino nosotros. Y tenemos que empezar a cultivar ese turismo interior. Nosotros tenemos que aprender a conocernos y a visitarnos. ¿Qué le ofrecemos? Les ofrecemos, yo digo que de tambo en tambo podemos visitar miles de pueblos, miles de personas, conectarnos con la gente, ver esos paisajes tan maravillosos. Llevamos un año de confinamiento y la Autopista del Café nos permite recorrer paisajes, nos permite estar al aire libre, nos permite recorrer y recrearnos con las bellezas naturales que tenemos, disfrutar de un maravilloso café y ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros la posibilidad de tener un turismo abierto, amable y seguro. Y yo creo que eso es más de lo que puede ofrecer muchísimos lugares del mundo. Doña Lucía, muchas gracias. ¿Cómo? El llamado es para que hagamos una agenda común y para que hagamos proyectos comunes que impactemos el mundo y podamos atraer al turista que nos respete, que nos quiera y que venga a conocernos y dejar aquí su dinero para promover la economía. Así es que continuamos trabajando unidos los 3 departamentos por este eje cafetero. Olga Lucía, muchísimas gracias. Y pues así llegamos al final de este conversatorio, el cual es solo un abrebocas de esa maravillosa obra literaria que, como les había comentado anteriormente, ya pueden descargar desde la página web de Autopistas del Café. Bueno, entonces así nos despedimos. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias especialmente a las personas que nos ayudaron en este panel y a ti, Gloria, en Medellín, un abrazo gigantesco y no me voy a cansar de felicitarte y de agradecerte por este esfuerzo invaluable y este aporte increíble que le estás haciendo más que a una empresa, a toda una región. Un abrazo para todos. Muy bien. Doctor Eduardo, Gloria, Lina, Mauricio, todos. Hasta luego todos, muchas gracias, feliz día.